prodigioso, prodigioso. A tu lado yo me siento poderoso, prodigioso, prodigioso. Tu amor es tan maravilloso. Hey, ¿qué tal, familia de Prodigiosos Podcast? Les habla Yeseda desde Colombia. Nos encontramos en un nuevo episodio, el episodio 10, el cual es el segundo de la segunda temporada. Me encuentro muy contento otra vez de estar conversando con ustedes. Agradecido inmensamente por el apoyo que le han dado el episodio número 9, en el cual estoy contando mi testimonio de vida, mi historia de vida. Si no has visto el episodio número 9, te invito a cliquear una de las tarjetitas que te estoy dejando acá arriba. Creo que acá arriba va a aparecer, o en cualquiera de estos dos lados. La verdad no lo sé. En alguno de estos dos lados podrías encontrarla aquí arriba. En el caso de las personas que se encuentran en YouTube, les dejo la tarjetica. Para los que se encuentran en Spotify o en Google Podcast o en alguna otra plataforma, pueden encontrarme como Prodigiosos Podcast, encontrar el podcast como Prodigiosos Podcast, y allí pues podrán ver los distintos capítulos que hemos ido subiendo, para que les echen una miradita, para que los escuchen. Me encuentro muy contento porque voy a traer en esta ocasión una temática un poquito fuerte, por decirlo así, pero mi intención es que con esta temática yo no ser confrontativo, sino que dar un mensaje de amor y dar una buena nueva a través de este mensaje. Vengo con una charla bastante interesante sobre el pecado. Entonces, el episodio de hoy se va a titular Enfrentando el pecado. Pero antes de empezar con el episodio, te invito a que te suscribas al canal, te invito a que actives la campana de notificaciones y te invito a que compartas este episodio y que me dejes un comentario contándome qué te pareció, si has tenido alguna experiencia relacionada a esta temática del pecado, cómo influye el pecado en tu vida, qué piensas del pecado. Algo así puedes dejarme en la cajita de comentarios en el caso de los que están en YouTube. En el caso de los que están en plataformas como Spotify, como Google Podcast, como Amazon, pueden seguirme, pueden seguir el podcast y pueden agregarlo a sus episodios favoritos, a su biblioteca de episodios favoritos. No siendo más, comienzo con la temática. Esto es Enfrentando el pecado, episodio número 10. Entonces, voy aquí a presentarles unas diapositivas. En el caso de los que están en YouTube, podrán visualizar las diapositivas. Yo recomiendo más la experiencia en YouTube, ya que puedes ver todo lo que está pasando, pero los que están en Spotify o en alguna otra plataforma de escucha, no se preocupen, porque yo aquí iré poniendo, a medida que vayan pasando las diapositivas, yo iré explicando punto por punto para que se entienda en el audio, para hacerme entender. Voy a ir explicando detalladamente lo que dice la diapositiva, para que no vayas perdiendo el hilo de la conversación. Entonces, empezamos. Enfrentando el pecado. Prodigiosos Podcast, episodio número 10. Para hablar del pecado, yo creo que es importante hablar de cómo empezó todo, ¿no? De cómo empezó todo, porque hay un diseño original el cual Dios hizo, el cual Dios dejó establecido, pero a través del tiempo ese diseño original se fue dañando.
¿Y por quién fue dañado? Por el diablo. Entonces, este tema del diseño original es muy controversial en cierto término. Yo les voy a leer el versículo que están visualizando en pantalla, Génesis 1:27, y dice así: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí el versículo es muy claro. Habla de cómo Dios nos creó a imagen suya, a semejanza suya. Y él prácticamente cuando empezó todo tenía un propósito, y es que el hombre en cierto sentido fuera parecido a él, o sea, como que hubiera una forma de ser parecido a él en cierto término, no igual 100%, porque se sabe que Dios es un ser superior. Una cosa es ser Dios y otra cosa es el ser humano, el ser hombre, el ser mujer, el ser persona. Pero en cierto modo Dios quería mantener ciertas cosas que estuvieran a imagen y semejanza suya, como por decirlo así, el aspecto físico, como que el humano fuera algo como que parecido a Dios, en el sentido de que tenga brazos, piernas, cara, y por decirlo así, siempre visualizamos a Dios de esa forma, como que un ser humano, pero superior, por decirlo así, o esto es lo que nos dicen a nosotros, y lo que básicamente dice el versículo, que es como que la imagen meramente física. También ciertas actitudes, nos dio como por decirlo así, el don o el talento de crear como él. Nosotros somos seres con un intelecto superior al de los animales, y prácticamente también como que, por ejemplo, ciertas actitudes, sentimientos, amor, el hecho de amar como Dios ama. Nosotros podemos tener este tipo de actitudes también. Entonces, básicamente, el diseño original fue como que mantener ciertas actitudes de Dios en nosotros, para que nosotros pudiéramos tener bondad en cierto sentido, y como que reflejar lo que Dios quería en nosotros. Pero ¿qué pasó aquí? Ese diseño original se fue perdiendo. ¿Y por qué se fue perdiendo? Por el pecado de Adán y Eva. Él nos creó buenos, puros, santos, prácticamente sin mancha. Y aquí va un asunto muy particular, porque nosotros éramos unas personas que prácticamente no conocíamos lo que era el bien y el mal, y es lo que refleja este versículo, y ya les voy a explicar un poco de esto. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Ahí metiendo como que ya la cizaña, la serpiente se puede simbolizar como que era Satanás en ese momento, hablándole a Eva. Entonces el diablo empezó a meter sus ideas a través de la astucia de la serpiente, como que empezó a meterse ahí el diablo para manchar la obra de Dios. Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín, y vea, pana, por eso es que comienzan los chismes, ¿no? Esa serpiente es tremenda, mano, o sea, por eso es que comienzan los chismes, vea. Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces aquí Eva básicamente defendió lo que decía Dios. Ella prácticamente especificó la orden que le dio Dios en ese momento, de no tomar de ese árbol, porque si comiera de ese árbol morirán. Y prácticamente aquí el sentido de morirán
juega un papel importante porque no es solamente la muerte física. Obviamente, uno de los beneficios que se perdió mediante el pecado de Adán y Eva fue el de existir eternamente, ¿no? El de existir para siempre. Este cuerpo ya con el pecado de Adán y Eva ya pasa a ser pasajero, ya muere. Ya nosotros no vamos a permanecer para siempre en la tierra, ya que pues el pecado de Adán y Eva trajo consigo unas maldiciones, y estas maldiciones fueron las de no poder vivir eternamente. Entonces, no era solo una muerte terrenal, por decirlo así, no era solo una muerte física del cuerpo, sino que también era una muerte de la relación con Dios, porque a partir de ese engaño que hizo el diablo, Dios se desató en ira, pues colocó todas estas maldiciones y sobre la humanidad, y pues prácticamente eso hizo que hubiera no solo una muerte física, sino una muerte espiritual, en cierto sentido como que la muerte de la relación con Dios, esa relación se cortó en cierto sentido, y como que se notó como que un distanciamiento, perdón, en la relación del hombre con Dios. Entonces, prácticamente habla un poco de esa muerte, ¿no? Y como que, y la misma palabra dice, la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado es muerte, y se puede tomar en muchos sentidos: la muerte espiritual, la muerte física, la muerte económica. Muchas cosas consigo trae el pecado, no podemos abarcarlo simplemente en la muerte terrenal, por decirlo así. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. ¿Qué pasa con esto? Nosotros teníamos imagen y semejanza de Dios, pero como les decía anteriormente, no podríamos ser completamente iguales a Dios. Sí semejantes, pero no completamente iguales. Teníamos ciertas aptitudes y ciertas como que ciertos talentos al ser creaciones de Dios, al ser creados por Dios. Entonces, la serpiente o el diablo en este caso, lo que quería era que meterles esa idea a Adán y a Eva de que podían ser como Dios, y de que pasaran y de que ya se pasara del respeto al irrespeto, porque Dios es un ser superior, y uno no puede creer en cierto modo de que uno puede llegar a ser igualado a él, porque somos humanos, y en cierto modo se tiene que mantener ese respeto a ese ser superior que es Dios. Entonces, el diablo lo que quiso fue quitar ese respeto. Fue decir: no, usted puede ser como Dios, relájese, coma ese fruto, que no pasa nada. Pero en cierto modo lo que hizo ahí fue engañar vilmente al ser humano. Entonces, lo que pasó aquí es que cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Como si se le abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. ¿Qué pasó acá? El pecado ya empezó a tomar protagonismo. Porque ya que comieron
el fruto, distinguieron entre el bien y el mal. Y yo creo que una de las cosas que estaba en el corazón de Dios es que nosotros no conociéramos el mal. Yo creo que era una de las cosas fundamentales que estaba en el corazón de Dios, que nosotros no conociéramos el mal de ninguna forma, porque de alguna forma si tú conoces de algo, si tú tienes sabiduría de algo, no, o sea, estás como que expuesto a hacerlo. Si tú sabes cocinar, estás expuesto a cocinar, estás como que en esa disposición a cocinar porque sabes cocinar. Si sabes de leyes, vas a hablar sobre leyes. Si sabes sobre motos, vas a saber manejar la moto, vas a manipular la moto. Pero en cierto sentido, tú si sabes del pecado, si sabes del mal, estás como que en cierto término en riesgo de caer en el mal. Entonces, por eso Dios, yo veo que por eso es que Dios no quería que supiéramos que existía el mal, y Él no quería que distinguiéramos entre el bien y el mal por eso, para mantener nuestra santidad, para mantener nuestra pureza intacta. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Porque de algún modo eh, no, no podríamos, si, o sea, si esto no hubiera pasado, nosotros no hubiéramos distinguido el mal y solamente el bien, y hubiéramos vivido como que una vida tranquila simplemente haciendo el bien. Entonces, ¿qué conclusión saco yo de esta primera diapositiva? Esta primera diapositiva, yo veo que para pasarlo a un poco un lenguaje más actual, no de lo que pasó en este tiempo, sino de lo que puede pasar ahora, yo creo que estamos en un tiempo en el que el diablo sigue engañando a la gente mediante su agenda, mediante sus propósitos. Él quiere seguir engañando a la gente, seguir metiendo engaño, y como que de alguna manera programar a la gente para que viva engañada, así como lo hizo la serpiente. Él nos va a hacer creer de que Dios no es suficiente, de que solamente nosotros, de que nosotros tenemos la libertad absoluta, de que nosotros tenemos la libertad desbordadamente para nosotros, y de que no importa Dios, no importa autoridad, no importa nada, que somos nosotros y que nada más. Y esto puede ser muy riesgoso, porque al nosotros estar como que primando nuestra naturaleza por encima de la de Cristo, podremos llegar a cometer errores garrafales y de alguna forma estar perjudicándonos a nosotros. ¿Qué pasa con esto de que Dios no? Yo les dije que en cierto punto de que Dios no quería que nosotros distinguiéramos entre el bien y el mal. ¿Qué pasa con esto? En esta época pues ya conocemos el mal, ya pues el pecado de Adán y Eva estuvo, ya la regaron, pues ya paila, ya no se puede hacer nada. Pero en ese sentido ya pasó lo que pasó, pero sí podemos tomar ciertas acciones nosotros. No es que no se pueda hacer nada, sino que pues nosotros podemos hacer algo, y es que conocemos el bien y el mal, pero nosotros tenemos que, en cierta forma, que prime el bien sobre el mal, que sea prácticamente que buscar que todo lo que nosotros hagamos conlleve al bien. Tenemos una naturaleza de maldad, tenemos una naturaleza de pecado por conocer el mal precisamente, pero mediante el amor de Cristo y mediante el amor de Dios nosotros podemos hacer que prime, que sea más lo bueno que lo malo, y que de alguna manera nuestras acciones y nuestra conciencia que nuestras acciones y nuestra conciencia empiece a dominar el bien, empiece a dominar los actos buenos, lo que es bueno, para que el mal sea suprimido en cierta forma. El pecado trae muchas consecuencias a bordo. Cuando Adán y Eva pecaron, se avergonzaron de una vez, y
y de una vez fueron a buscar hojas de higuera para esconderse de Dios, para tapar sus cuerpos desnudos. Y prácticamente lo que hace el pecado es condenar, es hacer sentirte a ti que eres malo, que no eres suficiente, que no eres digno, es la palabra, que no eres digno. Y prácticamente Dios lo que quería era como que darnos esa libertad de tener esa relación con Él, pero a través de esa culpa que nos llevó al pecado, a través del pecado que nos llevó a la culpa, perdón, a través de ese suceso malo que pasó, llegó la culpa. Entonces Adán y Eva se sentían avergonzados, se sentían pésimamente. Entonces, prácticamente lo que vino a jugar aquí es un poco el sentido, porque la culpa sigue atacando actualmente. Muchas veces la gente peca y no dice, ay, yo no merezco asistir a la iglesia, yo no merezco hablarle a Dios porque soy un ser humano miserable, pecador. Entonces esa es la idea que nos sigue queriendo meter el diablo en estos momentos, de que debemos tener vergüenza y de que no, nosotros no somos dignos, nosotros ya somos pecadores, entonces Dios ¿para qué? Para acercarnos a Dios ¿para qué? Esa es la idea que te quiere meter el diablo. Pero de alguna forma Dios lo que quiere traer a tu vida es como que la salvación, la redención, para que tú no creas esas mentiras y te puedas salvar creyendo en Él y aceptándolo a Él en tu corazón. Y entonces, el pecado trajo muchas consecuencias. Después de esto, lo que pasó fue que Dios empezó a traer como que debido a su ira, Dios empezó a traer como que ciertos castigos al hombre. Al hombre le dijo, tú por tu pan te vas a tener que esforzar duro para conseguirlo. Por el pan y por tu comida tú vas a trabajar en la tierra. Y a la mujer le dijo que ella iba, para tener sus hijos, ella iba a tener dolores. Entonces prácticamente fue lo que Dios le dio a la humanidad, y como que para castigar ese pecado le confrontó en eso, ¿no? Entonces prácticamente el pecado trajo consigo maldiciones, castigos, perdición, vergüenza. Y la palabra dice que el enemigo viene a matar y destruir. Entonces, eso fue lo que hizo la serpiente y lo que hizo el diablo mediante la serpiente. Llegar a atacar, destruir ese diseño original del que hablaba anteriormente, para que mediante el pecado de Adán y Eva, nosotros fuéramos llevados a la condenación. Y aquí se empezó a hablar de algo que son los sacrificios humanos. Como te decía anteriormente, Dios le dijo al hombre que para conseguir el pan tenía que sacrificarse, tenía que trabajar muy duro, tenía que esforzarse demasiado para conseguir el pan. Y a la mujer le dijo que en sus embarazos y para tener hijos, ella iba a sentir fuertes dolores, pero que aún así iba a seguir queriendo tener hijos. Entonces, también aquí llega el sentido de hablar del sacrificio de corderos. Entonces les voy a leer aquí el capítulo, el versículo de... perdón que no lo veo acá en la diapositiva. Bueno, entonces les voy a leer. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Esto es Éxodo 12, 13 al 6. Entonces, ya empezó a resaltar el sacrificio de corderos para el perdón de pecados. Ya el ser humano tenía que sacrificar, como había perdido terreno en la relación con Dios, como había perdido comunicación en cierto término, como había perdido como que eso bueno ante los ojos de Dios, para alcanzar misericordia tenía que hacer sacrificios de corderos, tenía que trabajar duro, tenía que vivir como que en ese desgaste de sacrificarse todo el tiempo y de vivir una vida cansada de sacrificios. Prácticamente esto es, pues, en ese tiempo les tocaba hacer eso, ¿no? Les tocaba sacrificar corderos para el perdón de sus pecados. Era necesaria esa sangre de un cordero puro, macho de 1 año, para que los pecados fueran perdonados por parte de Dios, y hacer ese sacrificio en festividades cada cierto tiempo, y de alguna manera así como que lograban erradicar un poquito el efecto del pecado. Mediante fue pasando el tiempo, Dios siempre buscó como que métodos para tener misericordia del ser humano. A pesar de todo el pecado que cometimos, Dios siempre buscó como tener esa misericordia al frente, ¿no? Ese perdón al frente. Entonces, uno de los métodos que se empleó fue el sacrificio de corderos para el perdón de esos pecados. También recordemos que en la Biblia está la historia del arca de Noé, que pues él vio mucha maldad en la gente y destruyó la tierra, destruyó la humanidad, destruyó pues todo lo que había creado, pero se compadeció de Noé y de su familia y de sus nueras, de sus hijos y familia, para que Noé fuera salvo, y entonces le ordenó que construyera el arca y metiera allí especies, una de cada tipo y de cada género, por decirlo así. Entonces Dios se compadeció de Noé y le permitió multiplicarse para que la raza humana siguiera existiendo, pero pues ya sin esa maldad excesiva que en ese tiempo, porque la maldad que había en ese tiempo era desbordada. Entonces en algún cierto sentido Dios le dio una segunda oportunidad al hombre segunda y tercera, un montón de oportunidades le ha dado Dios al hombre, porque primero le dio la oportunidad a Adán de que, a pesar de que fue expulsado del huerto del Edén, él siguió viviendo y él siguió existiendo hasta que pues pasó todo lo del diluvio. La creación pues fue sacada, fue destruida, pero quedaron las especies, quedó la familia de Noé como evidencia del, por decirlo así, de la misericordia de Dios. ¿Y qué pasa con esto? O sea, ¿qué pasa con esto? Durante mucho tiempo antes de Cristo se empezaron a dar esos sacrificios humanos. Incluso se llegaron a presentar sacrificios en el sentido de que sí, de corderos, de ovejas, de todo esto. Y para pasarlo un poquito a un sentido más actual,
eh, la gente vive cansada intentando ser perfecta. Y esto, pues ser completamente perfecto no es posible. O sea, y yo creo que los sacrificios humanos se ven completamente evidenciados en este tiempo con esa obsesión, por decirlo así, con esa actitud no sana de el hombre querer ser perfecto en cierto sentido, que yo sé que lo hace por agradar a Dios, en alguna forma conservar la santidad, conservarlo, la bondad y conservar ciertas actitudes que manda Dios, pero, pero eso en cierto sentido llevarlo al extremo no es sano, no es para nada saludable llevar el legalismo a un extremo y la gente vive en constante como que o sea, los cristianos vivimos en un constante eh, intento de ser perfectos, de dar la talla, y cuando pecamos nos sentimos que nos ataca la culpa, ay no, yo hice esto, no estoy agradando a Dios en esto, estoy fallando en esto, en lugar de, pues, sí, tú fallas, pero le puedes pedir perdón a Dios, alcanzar misericordia a través de un arrepentimiento genuino y de un arrepentimiento sincero. Y, y vivimos en constante sacrificio y en constante pesadez, porque eso es lo que causa el pecado, pesadez en la conciencia. Vivimos con ese constante cargo de conciencia de que tenemos que hacer de todo para alcanzar la misericordia de Dios, cuando Dios ya entregó a su Hijo para que vivamos una vida mejor y para que a través de un pacto con Jesús podamos ser salvos. Entonces, y podamos ser redimidos. Ya no vale sacrificio humano, ya no vale sacrificio terrenal que hagamos, porque Jesús ya hizo el sacrificio mayor. Entonces aquí viene el sacrificio de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Este famoso versículo, entonces prácticamente lo que vemos aquí es que Él ya entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que acepte ese pacto con Jesús no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué pasa aquí? En este tiempo te hablan mucho del pacto con el diablo, los Illuminati, Satanás, una cosa, la otra. Entonces, pues prácticamente aquí lo que se tiene muy en cuenta es o sea, lo que se tiene que tener en cuenta es que nosotros también podemos hacer un pacto con Jesús. Nosotros podemos tener un pacto de cierta forma, un pacto de cierta forma con Jesús, y podemos también tener nuestro propio pacto con el Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos y para no vivir esta vida cansada de sacrificios? Tenemos que aceptar el pacto con Jesús, aceptar que sea Jesús en nosotros y que sea menos de mí y más de Él. Menos de mí y más de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hace el pecado, lo que hace que sea más de nosotros, si es más del ser humano, si es más de ti, va a primar la maldad, como te decía anteriormente, que prime la bondad sobre la maldad, que todos nuestros actos busquen ser como que primar en la bondad y no en la maldad. Entonces, cuando es más de Cristo y menos de nosotros, siempre va a primar la bondad y siempre va a primar lo que es bueno, que no vamos a estar completamente exentos y completamente exonerados de lo malo, pero de alguna manera el efecto de lo malo se va a apagar, se va a aplastar cuando es más de Cristo y menos de nosotros. Entonces, prácticamente para que esto se haga realidad, como para que
como que para que prime lo bueno por encima de lo malo, como para que sea lo malo por encima de lo bueno por encima de lo malo, tiene que ser más de Jesús y menos de nosotros. Y cuando es más de Jesús y menos de nosotros, ya no vivimos esta vida cansada de cargo de conciencia, de desesperación excesiva por la carga del pecado. Ay, yo no puedo pecar, yo de esto, yo lo otro, yo necesito vivir en santidad. O sea, ya no vivimos con esa carga de los sacrificios humanos, de vivir con esa carga humana, porque ya cuando es Cristo en nosotros, ya esa condenación se quita y todas nuestras acciones van a apuntar hacia Jesús, y ya nuestras acciones van a apuntar hacia el Padre, y ya no tendremos necesidad de vivir con esa carga. Entonces, el pecado después del sacrificio de Jesús es representado de esa forma. El pecado después del sacrificio de Jesús es representado a través de esa carga que sentimos muchas veces. Entonces, vivimos en esa constante carga, vivimos en esa constante, por decirlo así, con ese constante miedo a la condenación. Y cuando es más de Cristo y menos de nosotros, ese miedo se va y empieza a primar la bondad y empieza a hacer un poquito mejor las cosas, que no vamos a ser exonerados de pruebas, que vamos a pasar pruebas y aflicciones, pero ya esta carga del pecado y esa carga de la condenación se va quitando. Muchas veces muchas veces es como que vemos la carga que tiene la gente encima, pero ya lo único que tenemos que hacer es aceptar el pacto de esa cruz, que ven en pantalla. Aceptar lo que Jesús hizo y cubrirnos con su sangre para que el efecto del pecado sea quitado. Vivimos en una sociedad en la que muchas veces el pecado nos hace presos. El pecado nos hace presos en nuestra mente, ¿no? La batalla está como que en la mente. Pero cuando aceptamos el pacto de Jesús, va a venir aflicciones. El pecado se va a representar en cierta medida en nuestra vida, pero cuando aceptamos el pacto con Jesús, el pecado ya no nos va a reinar, y va a reinar Jesús en nosotros. Entonces, a través de eso podemos alcanzar perdón y redención. A través de esto, pues, el perdón y la redención de los pecados, ya vamos a poder sentir un poquito de libertad, de paz, y por decirlo así, podemos experimentar una vida más plena, más mejor, perdón. Este va a ser el blooper del episodio. Una vida mejor, una vida más plena, una vida más, por decirlo así, más bonita. Perdón y redención. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, y de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, ¿qué sucede con esto? Él quiere ser como para nosotros ese refresco que nos quite las dolencias, que nos saque del hoyo, que nos rejuvenezca como el águila, y el que nos corone de favores y misericordias, como dice el episodio, el que
el que nos dé esa perdón y esa redención que necesitamos para quitarnos de esa vieja naturaleza de Adán, de esa naturaleza de sacrificios, de pesadez, para que el pecado y el diablo no nos ganen la batalla, para que empiece a primar lo bueno sobre lo malo, y para que empecemos a sentir una paz y una redención más plena. Entonces, ¿qué pasa con estos sucesos? Nosotros, cuando llegó el pecado a nuestra vida, vivíamos en esa naturaleza de maldad, en esa naturaleza de pesadez, pero Dios llegó a sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y yo te invito en este episodio, porque muchas personas, y es una realidad que vimos, que muchas personas viven bajo esa vieja naturaleza de la carga del pecado, bajo esa naturaleza adámica, que creen que necesito hacer este sacrificio, que estoy desesperado porque cometí este pecado, y viven con esa carga del pecado encima, por el miedo al infierno, básicamente. Pero el mensaje que te vengo a dejar es que mediante tú vengas a aceptar el nuevo pacto, que es el pacto de Jesús, es ese pacto que tú tienes que aceptar, el pacto con Jesús, el pacto con Dios, para que tus pecados sean perdonados, para que tu carga sea liberada y para que empieces a vivir una vida más plena. Yo quiero invitarte en este episodio a que no sigas viviendo esa vida cansada, esa vida, por decirlo así, esa vida de carga, y que empieces a aceptar esa vida que Jesús quiere para ti. ¿Y cómo básicamente aceptamos esa vida? Aceptando el pacto de la sangre de Jesús, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, y empezando a tomar actitudes, por decirlo así, del ser como Jesús. Básicamente, la clave para enfrentar el pecado es aceptar ese pacto y ser como Jesús. Por eso te decía, yo no vengo aquí a traerte un mensaje confrontativo, no venía aquí a traerte un mensaje de perdición, de condenación, es que tú te vas a ir al infierno por tus pecados. No. Esa no es mi intención. Mi intención a través de este mensaje, a través de este episodio, es invitarte a dejar esa naturaleza vieja atrás, esa naturaleza de carga, esa naturaleza del pensar que el pecado a ti, del que el pecado es lo mejor, una tragedia completamente devastadora y que tú te vas a perder. No, tú no te vas a perder si aceptas a Cristo en tu corazón. Tú no te vas a perder si enfrentas el pecado con esa sangre de Cristo, aceptando ese pacto. Y tú vas a enfrentar bien el pecado siendo como Jesús. Siendo como Jesús, tú vas a enfrentar bien el pecado. Espero que les hayan gustado estas diapositivas, hermanos. Los invito a suscribirse al canal. Los invito a activar la campana de notificaciones. Y los invito a que sean parte de esta comunidad de Prodigiosos Podcasts, a que estén pendientes de cada episodio, a que compartan los episodios, para que esto les sea de bendición a muchas personas. Nos vemos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse a mi canal, dejen su comentario con respecto al pecado. Si se sienten cargados por el pecado, pueden expresarlo ahí. Si se sienten liberados por el pacto de Jesús, también pueden colocarlo ahí. Estamos gozosos por el pacto de Jesús, por el pacto que tenemos con Jesús. Muchos tienen pactos con el diablo, pactos con las cartas zodiacales, con los signos zodiacales. Pero nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, tenemos un pacto con Jesús, y eso no es lo que no se nos tiene que olvidar. Toda carga es liberada. Toda carga, toda condenación es liberada porque tenemos un pacto con Jesús. Ya dejemos fuera esa vieja naturaleza. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.